Buenas tardes. Vamos a realizar el siguiente problema de un sistema LTI en el cual se nos garantiza esta información para poder hallar nuestra función de transferencia. El problema nos dice, suponga que se nos proporciona la siguiente información acerca de un sistema LTI S causal y estable con respuesta al impulso h de t y una función racional h de s del sistema, donde la primera condición es h de 1 igual a 0,2. Esta condición la podemos interpretar como una condición inicial para poder hallar el escalamiento de nuestro sistema LTI. ¿Por qué es necesaria esta condición? Porque en la función de transferencia sabemos que podremos hallar cuál es la respuesta al impulso y su región de convergencia, pero esta no nos proporciona información acerca del escalamiento. La segunda condición es cuando la entrada es mu de t, la salida es absolutamente integrable, es decir, tiene transformada en Fourier. Cuando la entrada es t por mu de t, la salida no es absolutamente integrable. Cuarta condición, la segunda derivada de h de t con respecto al tiempo, más dos veces su primera derivada, más dos veces h de t es de duración finita. Ya sabremos en poco que es de duración finita. Y h de s tiene exactamente un cero en infinito. También explicaremos en próximo qué significa esto. Nos piden determinar h de s y su región de convergencia como primer punto. Por lo tanto, la solución que haremos es que lo siguiente. Partimos de la primera condición, la cual nos dice que la entrada es mu de t y que es absolutamente integrable. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar la transformada de Laplace de la entrada que es mu de t. En este caso será 1 sobre s, pero la transformada de Laplace existirá o será esta desde que la parte real de s sea mayor que 0. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que x1 de s tiene un polo en s igual a 0. Entonces la transformada de Laplace de la salida puede ser vista mediante la entrada de este modo. Como sabemos, h de s es el cociente entre la salida y la entrada, pero en este caso queremos hallar es cómo se verá la salida con respecto a su función de transferencia y a su entrada. Ahora, vamos a tener en cuenta de que sabemos que es absolutamente integrable, que nos lo dice el inciso B. h de s de tener un 0 en s igual a 0, lo cual cancelaría nuestro polo en x1 igual a 0. ¿Por qué se dice esto? Porque se dice que se debe tener igual cantidad de ceros y de polos en nuestra función de transferencia, que sería h de s. Ahora analizaremos la segunda parte, la cual nos dice x2 de t es igual a t por mu de t. Hallamos su transformada de Laplace y va a ser 1 sobre s cuadrado. En este caso tenemos dos polos en s igual a 0 por la cuadrática. Entonces la transformada de Laplace de la salida puede ser escrita de este modo. Como lo vimos en el ejemplo anterior, puede ser escrita de igual modo, pero en este caso vamos con la entrada de x2. Y por el inciso 3 nos dice que la entrada 2 no es absolutamente integrable y que h de s no tiene dos ceros en s igual a 0. Entonces se dice que h de s tiene exactamente un cero en infinito. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que como debe cumplir la condición de que los polos deben ser igual a los ceros, en este caso sabemos que los ceros es la parte superior del denominador y los ceros en el denominador, entonces, perdón, los polos en el denominador, entonces se dice que para que sea igual se dice que tiene cierta cantidad de ceros en el infinito. En este caso tendrá un cero en el infinito. Ahora tomamos la cuarta pista que nos dan. Del inciso 4 nos dicen que la señal original, en este caso la denominaré p de t, es dada por esta ecuación diferencial. Como p de t es de duración finita, podemos tomar transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación. Entonces, finalmente, nuestros operadores s, que son los de la derivada, se convertirán en s. Y lo que simplemente vamos a decir es que como tiene condiciones iniciales 0, entonces podemos escribir h de s como la entrada sobre nuestra función s cuadrado más s más 2s más 2, la cual nos daría un polinomio de grado 2. Pero p de t es de duración infinita, entonces sabemos que p de s no tiene polos en el infinito, o sea, su parte del denominador en el plano de s, por lo tanto h de s es de la forma un escalamiento por
S menos un número de ceros determinados, lo cual necesitamos hallar es cuánta cantidad de ceros tiene P de S. En este caso, sabemos que Zi representa el número de ceros de P de S, y A es una constante a determinar que significará el escalamiento. Pero del inciso 5 se concluye que el numerador tiene un grado menor al denominador, porque por algo nos dice que tiene un cero en el infinito, es decir, si abajo sabemos que hay dos polos y arriba tiene un cero, por lo tanto ese cero en infinito nos completaría dos ceros, entonces tendríamos arriba y abajo igual grado. Entonces en este caso sabemos que para hallar nuestra posición de transferencia, el numerador tiene un grado menor al denominador, por lo tanto hs se puede escribir de esta manera, solamente con un 0. Entonces, como sabemos que hs tiene un 0 en s igual a 0, hs se reescribe como una constante a por s sobre s cuadrado más 2s más 2. Determinamos la constante del primer inciso y obtenemos hs. La constante se decía que h de 0,2 era igual a 1. Entonces reemplazamos s por s0,2 y obtenemos finalmente que a es el valor de 1. Por lo tanto, los polos de hs son menos 1 más j y menos 1 menos j, es decir, sacando la cuadrática de este polinomio, lo cual nos indica que h de t es causal y estable. Y nuestra ROC va a ser para la parte real de s, que va a ser mayor a menos 1. Es decir, como es causal, su región de convergencia va a estar totalmente a la derecha del polo más a la derecha, que en este caso es menos 1. Ahora nos piden como inciso B encontrar lo siguiente. Obtener h de s. Después de obtener h de s, obtener la constante de tiempo del sistema. Para lo cual, hacemos una pequeña un recorde de lo que es, cómo se define un sistema de segundo orden. Vemos que se define mediante una ecuación diferencial en la cual ninguna de las constantes es 0. Y se dice que puedo escribir la ecuación diferencial como que tau es la constante de tiempo más un coeficiente o factor de amortiguamiento más una ganancia del proceso que se ve en f de t. Entonces, tomando una variable de desviación y condición inicial igual a 0, la función de transferencia queda como g de s igual al factor por el constante de tiempo más un coeficiente de amortiguamiento más 1. ¿Para qué es esto? Para poder comparar nuestra función de transferencia con respecto a la función de transferencia que ya tenemos. Entonces de aquí podemos ver claramente que la constante de tiempo en este caso vale 1 para que se pueda cumplir esta condición. Ahora, nos piden hallar un bosquejo de magnitud y fase para determinar qué tipo de filtrado corresponde. Para poder hallar el tipo de filtrado, lo más fácil que podemos hacer es graficando nuestra función de transferencia con respecto a su representación en el diagrama de Bode. Pues para poder hacer los cálculos es algo tedioso, pero se pueden usar una herramienta en la cual nos calcula directamente a través de la función de transferencia cómo es la representación del diagrama de Bode. ¿Por qué se utiliza este diagrama? Porque este diagrama nos muestra claramente cómo su representación en escala logarítmica para poder ver su respuesta a qué tipo de filtro es. Entonces en Google buscamos Software Integration Bode, lo cual nos bota este resultado que se llama el diagrama de Bode y nos da una breve descripción. Entonces buscamos en el sistema, en el modelo del sistema, función de transferencia, en espacio continuo, en tiempo continuo, perdón, y nos pide colocar la entrada de numerador. En este caso vemos que es 1 por s más 0 y el denominador es s cuadrado más 2s más 2. Entonces s cuadrado 1 por s cuadrado más 2s más 2. Aquí podemos colocar una pequeña grilla, lo cual no cambiaría, simplemente nos daría algo más claro de lo que se va a ver y se corre. Entonces vemos acá el diagrama de magnitud y aquí el diagrama de fase, lo cual corresponde a lo que se está presentando aquí. Entonces vemos que la respuesta de nuestra función de transferencia corresponde a esta gráfica
y a esta gráfica en su fase. Pero ¿a qué tipo de filtrado corresponde? Entonces lo más fácil es buscar semejanzas con tipos de filtros que ya se encuentran definidos. En este caso, el diagrama anterior lo podemos asociar directamente a un filtro pasabandas, ya que la gráfica de un pasabandas clásico en Bode se representa de este modo. Vemos que viene de forma constante y decae en forma casi que lineal. Y vemos que su gráfico de fase es más o menos similar al que tenemos. Entonces en esta región será todo lo que va a pasar y en esta región es todo lo que se va a rechazar. Entonces se dice que más o menos aquí está la frecuencia de corte y aquí se pueden considerar las otras dos frecuencias que darían más o menos el ancho de banda. En este caso, hasta este punto más o menos de la frecuencia de corte sería todas las frecuencias que admite. Recordamos que esto está en decibeles y esta es una escala logarítmica. Y bueno, con esto concluimos nuestro video. Cualquier pregunta puede ser subida y se adjuntan las gráficas al video. Muchas gracias por su atención. Se despide cordialmente Marlon Andrés Silva y Diego Alejandro Rosso, grupo número 9 de tratamiento de señales, Universidad Industrial de Santander. Gracias.